Y hubo muchas novedades en distintas causas en que se investigan hechos de corrupción. Una de ellas tiene que ver con el juicio oral y público que realiza el Tribunal Oral Federal número 7, que en donde la fiscal del juicio, la doctora Fabiana León, pidió penas de hasta 4 años y 8 meses de prisión para el exministro de Planificación Julio De Vido, 4 años y 6 meses para su mano derecha, el subsecretario Roberto Barata, por las irregularidades que se habrían cometido en la licitación del gas natural licuado. Justamente vamos a hablar con el abogado defensor de Roberto Barata, con el doctor Alejandro Rúa, que cada vez que lo convocamos, él siempre gauchito nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Hola, buen día, buen domingo para todos. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, la doctora Fabiana León estuvo intratable esta semana, tuvo varios juicios orales y muy dura ella, ¿eh? Habló de que los imputados en este juicio tenían plena conciencia de su rol institucional, los acusó por administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, los acusó de un defalco al Estado por más de 5 millones de dólares, y bueno, y ahora les tocará a ustedes el turno, ¿no? Sí, efectivamente. Nuestra querida colega abogada, la doctora Fabiana León, no nos defrauda nunca. Sabemos que acusa, y con estas acusaciones estrambóticas que después no son recibidas en los tribunales, nos pasó lo mismo. Recuerdo perfectamente que 2 veces llevó a juicio, por ejemplo, a Milania, que yo defendí, también le pidió pena de prisión, en los 2 fue absuelto. Que así sucederá lo mismo en esta. El juicio ha mostrado que no hay ninguna irregularidad en la que denuncian y lo empezaremos a explicar a los defensores y confiamos en que dentro de un mes hablaremos aquí mismo y le contaré efectivamente que fueron todos absueltos. No se olviden que esta causa empezó con una denuncia que involucraba toda la gestión de los 7, 8 años de todas las importaciones de gas licuado, que se decían que eran todas fraudulentas y con sobreprecios. Por eso fueron indagados los funcionarios y ahora estamos en un juicio rascando el fondo de la olla para ver si unas comisiones minúsculas de unas operaciones se pagaron, si correspondía pagarlas o no pagarlas. La propia acusación fiscal no lo tiene claro porque aún al tiempo de los alegatos sigue hablando en potencial, se habrían pagado, como si estuviéramos en un autoprocesamiento, cuando ya a esta altura no tiene que haber margen de duda para las imputaciones. Y sobre todo también, aún si se hubieran pagado o no, que esto no está determinado, si esto después de todos los controles, de todos los controles públicos y privados que tenía ENARSA y que funcionaban hasta antes de que tuviera que firmar mi defendido la aprobación de la gestión, ahí intervenían la AGN, la sindicatura, la auditoría privada de la empresa, la comisión fiscalizadora, el comité de auditoría, dos controles más que había puesto la propia normativa del Ministerio de Planificación con la Facultad de Ciencias Económicas, la Secretaría Legal del Ministerio, todos esos, y sobre ellos ningún reproche hay, firmaban diciendo correcto, puede firmar esto. Cuando Barata firmó, había el control de 7 u 8 expertos que validaban lo actuado, que lo validaban porque correspondía, y de hecho sobre ellos no hay ningún reproche. Así que bueno, para no extendernos mucho, es parte de un juicio oral el alegato de la acusación. No tiene más valor que ese. El alegato de una parte que sostiene una situación, después, usualmente sin tanta difusión pública, vendrán los alegatos de los defensores, que lo haremos y los iremos dando en las próximas semanas, y finalmente, cuando el tribunal absuelva, los acusadores van a decir, se consagra la impunidad, y nadie va a decir que en este juicio, por ejemplo, es donde intervino Marcelo D'Alessio aportando pruebas.
yendo a la fiscalía, que lo recibían como el doctor D'Alessio y dejaban constancia que les aportaba pruebas. D'Alessio fue condenado por sus maniobras extorsivas. Se descubrió ese rol de infiltrado en el directorio de NARSA que él mismo informaba. Después en esta causa tuvimos un perito presionado o complotado del juez del caso para orientar una pericia por fuera de lo que correspondía. Declaró en el juicio un perito oficial que dijo esto, cómo el juez estaba interesado en un dictamen, en un modo en que debía dictaminarse, y que consiguió que uno solo de los peritos siguiera esas presiones. Lo testimonió, lo declaró bajo juramento en el propio juicio este. Y ahora estamos terminando un episodio escandaloso más de aquellos de los que siempre estuvimos hablando, años estuvimos hablando en esta misma emisora con usted mismo, sobre cómo las irregularidades de los jueces y fiscales de instrucción generan una ilusión de que alguien tiene que pagar por determinada impunidad. Después los juicios se anulan o se ve que no hay nada. Entonces, después los mismos que se encargaban de vender que los fiscales y los jueces estaban actuando bien, van a decir que eso es lo que se consagró es la impunidad. Pero este cuentito ya agota a la sociedad. Tantos años, tantos funcionarios públicos involucrados, tantas instancias, para llegar a un juicio donde, insisto, el aporte de la prueba lo aportó el espía Bernardo D'Alessio. La pericia la hizo un perito que está siendo ahora mismo juzgado por su actividad delictiva, complotada con el juez del caso. ¿Y cómo después no va a resultar que nada de esto tiene ninguna relevancia penal? Ajá. Ahora, doctor, la primera, ¿cuándo va a ser la fecha más o menos? ¿Usted cuándo estima que va a ser la fecha del fallo absolutorio, del veredicto absolutorio? Y yo creo que será en un mes, porque el martes todos los martes tenemos audiencia. El martes que viene llega la defensa del doctor Drom, mi hijo, que está siendo juzgado, la doctora Barbita Palmucci. El martes siguiente alegó con la doctora Peñafort por Roberto Barata. El martes siguiente alega el doctor Mosconi y el doctor Carneiro sobre Devío. Y entiendo que la semana siguiente, o sea, en un mes, serán las últimas palabras de los acusados y el veredicto absolutorio. En un mes. Ahora, digo, antes de esto, no hay ninguna posibilidad porque la fiscal, la doctora León, pidió que inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos, pero también pidió la detención de los implicados. Digo, no hay ninguna posibilidad de que en el mientras tanto se detenga a nadie. Mire, esas épocas oscuras donde eso sucedía, que fueron durante el macrismo, no están ahora. Pero no puedo descartarlo. Me parece que no correspondería, porque los jueces, a mi entender, son 3 jueces probos. Eso sucedía, que detenían a las personas, por ejemplo, cuando, no sé, el juez Bertuzzi, que estaba sentado en un tribunal oral, quería ser trasladado por el gobierno de Macri a dedo a la Cámara Federal, donde aún está sentado de manera inconstitucional, y para conseguir ese traslado dio lo que le estaban pidiendo. Usted va a venir acá a respaldar las prisiones preventivas arbitrarias del pueblo herido que necesitamos para desplegar las maniobras de la causa Cuaderno. Bueno, si está dispuesto a venir acá, hágalo ahora y muéstrenos que está dispuesto a hacerlo. Y por eso lo puso detenido a Hugo, que yo defendía, en el mismo momento en que se dictó el veredicto condenatorio. Es una práctica que nunca vi, ni antes ni después, en mi vida. Por ejemplo, ese mismo tribunal, ese mismo juez, condenaron unos meses después al juez Galeano, a la misma pena. Y Galeano se fue a su casa caminando y todavía está afuera, caminando. En cambio, a Mundú lo sacaron detenido en ese mismo momento. Yo creo que estas prácticas repudiables no van a ser concretadas en este caso. No es el mismo momento histórico, y tampoco, obviamente,
son los mismos magistrados. Usted trajo aquí a la charla la causa Cuadernos. Usted también va a participar de ese juicio oral y público, de esa mega causa. Ahora en septiembre va a haber, al final de septiembre va a haber una muy importante audiencia en donde se van a poner de acuerdo todas las partes cómo se va a organizar el juicio oral y público, pero en los últimos días hubo una nueva pericia, yo diría que fue la 7ª, la 8ª pericia, en donde ya se acabó el relato, ya la causa de la fotocopia dejó de ser, o las fotocopias eran auténticas, podríamos decir, ¿no? Y bueno... Sí, le explico eso. Miren qué gracioso cómo se cuentan los relatos. Las fotocopias eran fotocopias. Claro. Y precisamente habían dado solamente fotocopias. Y solo cuando hicimos las denuncias de que eran fotocopias y que no iban a poder proceder, como en la peluquería de don Mateo, cuando Luis Albinoni le contaba a su mamá que había encontrado detrás de un arbolito no sé qué cosa, bueno, Caboto encontró los originales y los aportó. Lo que es importantísimo es que la pericia, ahora ya sobre los originales, mostró las miles de adulteraciones que tienen los cuadernos. Ya se habían peritado las copias, ya se había acreditado el rol de Bacigalupo en esas adulteraciones gravísimas, donde no cambian el nombre de una persona para involucrar a un empresario, involucran a un empresario que no correspondía, agregan direcciones. Todas esas manipulaciones en la pericia sobre las copias, sobre las fotocopias que se hicieron, llevaron al procesamiento de Bacigalupo. ¿Y sabe qué lo salvó? Que la Cámara dijo, no, pero son copias, hagamos la pericia sobre los originales. Bueno, la pericia sobre los originales ratificó todas las irregularidades. Pero ¿cómo? Los medios hegemónicos siguen vendiendo su cuentito. Usted me acaba de decir que la pericia lo que derribó fue el relato. Y la verdad es que lo que la pericia confirmó ya indudablemente sobre los originales, con la intervención de todas las partes, ya no una pericia privada, confirmó las miles de adulteraciones que tienen los cuadernos, donde gravosamente se agregan empresarios que no estaban, se agregan direcciones que no estaban. Se muestra cómo eso no era un diario que una persona escribía un día, y al otro día escribía lo del otro día, y al otro día escribía lo del otro día, sino que son anotaciones hechas de corrido, como si uno escribiera hoy todo lo que pasó durante el año pasado, por ejemplo. Y yo le quiero aclarar algo, doctor. Yo no voy a ser tan irrespetuoso de tratar de discutir con una eminencia jurídica como abogado defensor que es usted. Yo lo que quise decir es que en su momento se habló de fotocopias para decir que era trucho, que eran un invento. Y lo que figuraba en los cuadernos, bueno, después aparecieron los cuadernos. Entonces, los cuadernos y la pericia de los cuadernos muestran precisamente la pericia de los cuadernos ya originales, corroboran lo que se peritó en las fotocopias, que es todo lo que yo le digo, que los cuadernos son truchos y que las anotaciones están testadas y arregladas y maquinadas con destino a imputar a determinados empresarios cuestiones que no habían hecho. Precisamente lo que le estoy diciendo, sin ánimo de discutir, sino de que la audiencia también pueda escuchar la posición. No. Siempre. Sí, la opinión de los que saben. Y doctor, cuénteme, en el 24 de septiembre en la audiencia, ¿ustedes qué van a proponer para que el juicio oral se realice de la mejor manera posible? Que empiece. Que empiece de una vez. Porque cada juicio que... Bueno, pero para eso se necesita una infraestructura. Y ahí está... sí, mire. Sí, contratos para el tribunal. Bueno, que le den... No, me refiero a que... Pero ¿puede ser una audiencia por semana? Estamos locos. Mire, ese es un problema de organización. Por ejemplo, yo tengo en ese mismo tribunal, con la misma fiscal, hoy, juicio los lunes,
al otro día, los martes, tengo otro juicio, en la misma fiscal, el mismo tribunal. El jueves voy a empezar a los cuadernos, otro juicio. Acá hay distintas posibilidades. O hacemos un juicio de un solo juicio, 5 días por semana, o hacemos 5 juicios a la vez, los 5 a la vez. Pero no hay ninguna, pero entonces si hacen eso, van a decir, ¿por qué nos juzgan cuadernos? ¿Por qué nos juzgan GNL? ¿Por qué tenemos que esperar primero a uno y después a otro? El tribunal está haciendo 5 juicios, el mismo tribunal, la misma fiscal, los mismos funcionarios, debido a estar en los mismos. Yo tengo 3 por semana en el mismo tribunal. Hubieran hecho 3 veces, una vez por semana, 3 juicios, o hacemos un juicio 3 veces por semana, pero realmente es exactamente lo mismo. Por eso todo es un cuento para indignar a la ciudadanía acerca de que la justicia no funciona. Y sí, claro, la justicia no funciona, pero no por esas tonterías, por todas esas cosas que estuvimos hablando antes no funciona. Doctor Alejandro Rúa, siempre es un gusto charlar con usted. Me pasaría la mañana. Gracias como siempre. Hasta cualquier momento lo vamos a seguir molestando y mucho durante todo el año. Ninguna molestia, un gusto como siempre hablar con ustedes y gracias por la disponibilidad y por la tolerancia y por el humor con el que abordamos muchas veces las cosas. Le mando un abrazo grande. Gracias. Un abrazo.